Buenos días, buenos días. Dios bendiga las vidas que tienen contacto con nosotros en la mañana de hoy, martes 7 de enero, y damos gracias al Señor porque nos permite estar vivos para adorarle en un nuevo año, ¿verdad? Recién comenzando, pero muy agradecidos de lo que el Señor hace en nuestra vida, porque sabemos que dentro de nuestro programa, ¿verdad? Que el Señor nos permite hacer en nuestro diario. Nosotros queremos compartir una palabra que sea de bendición al cuerpo de Cristo. Reconocemos que nada tuviéramos que decir o hacer si no tenemos el Señor. Dios te bendiga. Buenos días. En esta hermosa mañana hemos estado trabajando un poquito con la conexión de internet. Dios te bendiga, hermana Carmen Rita. Buenos días. Estamos aquí tratando de llevar a cabo nuestro devocional diario, ya que es para nosotros un privilegio en medio de un tiempo como el que vivimos, traer palabra de fe, de esperanza, palabra que el Señor trabaje con nuestro espíritu como lo ha hecho en nosotros. Y fíjate que en esta mañana vamos a compartir una palabra muy hermosa, pero antes vamos a saludar las personas que siempre nos acompañan: nuestra hermana Carmen Rita, nuestra hermana Daisy, nuestra prima Daisy Rivera, mi hermana Yadira Lugo, mi hermana Sandra Pizarro, mi hermana Yeida Gastón. Dios bendiga a mi madre Antonia Ramos, mi hermano Arcelio Rodríguez, mi familia, ¿verdad? Que también nos escuchan por ahí. Y queremos saludar también a mi hermano Eric Soto, su esposa Dora, allá en la Florida. Dios bendiga cada vida. Javier Rodríguez. También saludamos a David Muñiz. Dios bendiga cada vida que siempre nos acompaña. Y damos la gloria al Señor. Fanny Carranza, de la Nación de Honduras, buenos días, Dios te bendiga. Estamos comenzando nuestro devocional y en esta mañana, como todos los días, vamos a orar y presentar este espacio. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu bendita misericordia. Oh Padre, te adoramos y te bendecimos, Señor, porque tú eres fiel, Padre, porque a ti no se te escapan detalles. Oh Espíritu Santo, en esta hermosa mañana yo te presento a mi hermano Frank Pérez. Oh Dios amado, te presento a mi hermana Fanny Carranza, mi hermana Carmen Rita. Oh Espíritu Santo de Dios, en esta mañana mira cada vida que se conecta a través de este en vivo. Oh Padre amado, porque no hay casualidades en ti, Padre, porque tú siempre obras en propósito. Oh Espíritu Santo, en esta mañana queremos adorarte, Padre, queremos compartir palabra de fe, de nuevas fuerzas, Padre, que tú des esfuerzo alcanzado, que multipliques las fuerzas al que no tiene ninguna. Padre, yo sé que tú eres poderoso para cambiar cualquier circunstancia que viene a nuestra vida para detenernos. Oh Espíritu Santo, te damos las gracias porque tú te haces presente en nuestro diario vivir. Oh Padre, gracias por cada experiencia vivida, gracias por cada situación difícil. Oh Padre amado, que ha llegado a nuestra vida en algún momento y que no entendíamos, Señor, pero hoy reconocemos que somos partícipes de la cruz de Cristo. Oh Padre, gracias porque en esta mañana, esta red social, Padre, tú nos permites usarla, Padre, para bendición y esparcir el mensaje de tu palabra, porque es necesario, Padre, que una iglesia que, Señor, que tú has limpiado, que tú has llamado, oh Padre, una iglesia que no es una denominación, una iglesia, Padre, que no es un grupo de personas que hacen cosas distintas. Padre, la iglesia del Señor ha sido marcada porque ha sido transformada por tu Espíritu Santo. Y eres tú, Señor, quien llevas esta palabra a cualquier lugar. Espíritu Santo, transformando las vidas. Oh Señor, porque es a ti que te corresponde cambiar el corazón. Y en esta hora, Padre mío, yo te ruego que tú reprendas todo espíritu de error, todo espíritu de confusión. Oh Espíritu Santo, en esta mañana bendice a mi hermana Evelyn Román, Padre, mi hermano Gilberto. Oh Espíritu Santo, yo te presento cada vida que al lado de su artefacto electrónico nos pueda acompañar. Permite que sea tu palabra, Padre, la que alcance el corazón de alguien, trayendo nuevas fuerzas, trayendo, Padre, alegría, gozo, paz. Espíritu Santo, la gloria es para ti. Nos ponemos en tus
tus manos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, mi hermana Evelyn, buenos días. Estamos comenzando nuestra transmisión con algunas dificultades porque aparentemente ha habido algunos problemas con la conexión, pero gloria al Señor, estamos conectados y en esta mañana hemos querido compartir una palabra que se encuentra en Éxodo capítulo 30, versos 22 al 26. Y la palabra del Señor es muy hermosa. Lee como sigue. Éxodo 30, 22 al 26. Yo lo voy a leer en una versión moderna porque me gustó de la manera que lo expresaba. Voy a leerlo del 22 al 26 de Éxodo 30. Dice la Escritura. Luego el Señor le dijo a Moisés: recoge especias selectas, 6 kilos de mirra pura, 3 kilos de canela aromática, 3 kilos de cálamo aromático y 6 kilos de casia. Calculando según el peso del ciclo del santuario, consigue también 4 litros de aceite de oliva, con la misma técnica que emplea un experto fabricante de incienso. Combina estos ingredientes para elaborar el aceite sagrado de la unción y utiliza este aceite sagrado para ungir el tabernáculo, el arca del pacto, la mesa y todos sus utensilios, el candelabro y todos sus accesorios, el altar de incienso, de las ofrendas quemadas, todos sus utensilios y el lavamanos como su base. Verso 35, vamos a leer. Con la misma técnica que emplea el fabricante de incienso, combina todas las especias, rocíalas con sal para producir un incienso puro y santo. El Señor añada bendición a su santa palabra. Tal vez hay palabras ahí cuando las leemos en la versión Reina Valera del 60. Vemos que nos habla de unos ingredientes que son muy particulares. Y dice la palabra del Señor, en estos días estuvimos hablando de que Dios nos ha llamado a hacer fiesta en el desierto y que hacer fiesta en el desierto era un poco contradictorio porque en medio de un desierto la intención de nosotros en ocasiones no es celebrar nada. En ocasiones en medio del desierto lo que quisiéramos tal vez es llorar porque tal vez nos sentimos abandonados, solos, tal vez estamos experimentando un momento muy difícil, pero la palabra del Señor nos dice que Dios le da una receta del perfume, el perfume que Él quiere a Moisés. Fíjate que era una orden de parte de Dios a Moisés para que Él hiciera este perfume. Y fíjate que era un perfume, aquel perfume no era cualquier perfume. Era un perfume muy especial que haría según el arte del perfumador. El perfume en hebreo se dice ketoret, que significa convertir en fragancia por fuego, encerrar, cercar. Ketoret es un término hebreo que representa la palabra perfume y que se define en el diccionario. Lo pudiéramos buscar en el término hebreo como una fragancia que pasa por fuego, encerrar o cercar. ¿Qué es el arte? Todo aquello que se hace con esmero y dedicación. ¿Y quiénes eran los perfumistas? Un grupo que formaban parte del cuerpo de artesanos, plateros, orfebres. Ellos fueron los primeros en ser llenos del Espíritu. Fíjate que según el arte del perfumador. Y es interesante cuando pudiéramos compartir que en esa palabra del Señor había una necesidad de hacer un perfume. Y fíjate que los elementos que incluían este perfume, dice la Escritura, que lo hacían unos artesanos que fueron llenos del Espíritu Santo. Fíjate que en ocasiones también una de esas especies que incluía el aceite de verdad que se utilizaba, Dios te bendiga hermano Reinaldo Ríos, ese aceite de la unción, uno de sus ingredientes era la mirra. La mirra era conocida como la especie que identificaba el dolor. Fíjate que una de los ingredientes que le llevan los reyes del oriente a Jesús cuando lo fueron a adorar fue uno de esos, Dios te bendiga hermano Joel Salas, uno de esos ingredientes que le llevaron los reyes del oriente allá
da a Jesús, dice la palabra que era la mirra, porque uno de los reconocimientos que caracterizarían a Jesús, que apenas era un bebé en aquel momento, era el dolor por el cual él pasaría, porque sería varón de dolores, experimentado en quebranto. Y fíjate que mientras leía y hacía el estudio para esta presentación, Dios te bendiga, hermana Sandra Pizarro, buenos días, Reinaldo, Joel, buenos días. Y fíjate, dice la escritura que había un perfume muy interesante que se haría parte de la adoración que Dios le estaba pidiendo a Moisés que le enseñara al pueblo. Fíjate que dentro de aquel tabernáculo que se erigiría allí en el desierto, que todos sabemos que el tabernáculo de reunión era una tienda parecida a algo así movible, montable, porque sería algo para mover en los momentos de jornada por el desierto, pero en el desierto se siente mucho el calor, se puede experimentar la sed, se pueden experimentar peligros, y dice la palabra que en medio de aquel desierto Dios le pide a Moisés que el pueblo le haga un perfume. Pero fíjate que ese perfume tenía unos detalles, unos ingredientes, y Dios te bendiga, madre, y entre los ingredientes que estaría experimentando sería la mirra. La mirra era algo conocido como la especie que identificaba el dolor. Llevarle mirra a Jesús en medio de su nacimiento, cuando era un bebito y apenas lo estaba buscando Herodes para matarlo, dice la palabra del Señor que en esta representación de la mirra, que era parte de aquel ingrediente que conformaba el aceite de la unción, el aceite que usaría Aarón y Moisés cuando estaban en el tabernáculo, hablaba de dolor. Dice la escritura que todos hemos vivido tiempos de dolor. El dolor era representativo por esa especie de la mirra. Y por esto el apóstol Pablo le decía a Timoteo: tú pues sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Segunda de Timoteo 2:3. Tú pues sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Es que es imposible que nosotros podamos ser llamados a servir al Señor y que apenas podamos experimentar que parte del llamado que Dios nos hace es a nosotros sufrir penalidades, como lo dijo Pablo claramente, como buen soldado de Jesucristo. Todos sabemos que en medio del desierto experimentamos situaciones que en ocasiones nos hacen sentir si estamos caminando de la manera correcta, si hemos sido llamados verdaderamente por el Señor, si esto que estamos experimentando es parte de lo que Dios nos manda a vivir. Fíjate que en ocasiones nosotros pudiéramos sentir que estamos solos, tal vez pudiéramos sentir que no hay nadie que nos haya podido comprender, tal vez que no haya alguien que pueda identificarse con nuestro dolor, pero es que esta situación fue experimentada en medio del desierto por el pueblo de Israel, y era necesario que hubiera un aceite de la unción, porque en medio de aquel sacrificio que estaría presentando Moisés en medio de aquel tabernáculo allí en el desierto, ellos tendrían que perfumar, que presentar ante el incienso, ante el altar del incienso, aquel aceite de la unción. Aquel aceite de la unción, uno de sus ingredientes era la mirra, y les estaba diciendo que la mirra, como elemento del perfume del perfumista, y los perfumistas eran gente especiales al cual Dios le había dado una unción particular para que ellos experimentaran el poder realizar un perfume con todas aquellas especies aromáticas. Fíjate que aparte de eso, cuando vemos que los sabios del Oriente le dan 3 regalos a Jesús, estos no fueron dados por casualidad, sino porque tenían un significado profético. Era oro porque había nacido el rey, incienso porque había nacido Dios, mirra porque aquel niño sería varón de dolores, sería experimentado en quebranto. Y como el Señor nos ama tanto, no nos puede dejar en un mal olor por el pecado, porque el pecado no huele bien, el pecado nos aleja de Dios, y por esa razón entonces nos pone cálamo
Y dice que esta es la esencia que tipifica el gobierno de Dios en nuestras vidas. Él quiere traer orden. El cálamo representaba el orden, el gobierno de Dios. Fíjate que todo pueblo tiene unas leyes, todo pueblo tiene un orden porque se tiene que constituir, ¿verdad?, dentro de unas leyes. Y eso fue representativo del cálamo. El cálamo era parte del aceite de la unción y la palabra del Señor dice que cuando venimos a Cristo llegamos completamente desordenados, en caos, pero también así la creación al principio estuvo en caos, pero el Espíritu de Dios puso el orden y fueron las tinieblas las que tuvieron que huir. La mayor parte de nuestras luchas no nos caen de afuera. Dice la palabra del Señor que nosotros luchamos con las cosas de adentro. ¿Y cuáles son esas cosas de adentro? Nuestras batallas, nuestras propias debilidades, nuestras propias situaciones que en ocasiones se alejan del gobierno de Dios. Fíjate que el gobierno de Dios se hace presente en nuestra vida por medio del Espíritu Santo. Cuando nosotros experimentamos aquella soberbia que nos distinguía como gente rebelde, como gente que tal vez decíamos el que me la hace me la paga, como tal vez gente que decía yo no voy a aguantar, no voy a ser más tonto que nadie. Y en ocasiones esa es las expresiones de alguien que no ha nacido de nuevo, de alguien que es guiado por el alma, por sus emociones. Pero cuando hemos nacido de nuevo, nosotros en el nuevo pacto nos convertimos en esos portadores del aceite, de ese aceite que era representativo del aceite de la unción. Y hemos dicho que entre aquellos ingredientes que eran partículas que componían el aceite de la unción, era la mirra, era el cálamo, y dice la palabra que la mirra fue parte de los regalos que recibió el Señor cuando apenas era pequeño, era un bebé y Herodes lo estaba buscando para matarlo. Dice la palabra que aquellos reyes del oriente, uno de sus regalos fue la mirra, porque la mirra representaba el dolor. Y a veces nosotros cuando estamos en la vida de iglesia, cuando estamos en la vida donde estamos buscando del Señor, apenas nosotros comenzamos a experimentar el dolor, y es parte de lo que a nosotros tenemos que entender, que dentro de la vida del nuevo nacimiento en Cristo tenemos que parecernos a Él, y para parecernos a Él dice la Escritura que hay una cruz que tenemos que cargar, que hay una cruz que nosotros tenemos que experimentar en nuestra vida, y que la mayor parte de nuestras luchas no son con agentes externos, son con nuestras propias debilidades. Por eso es que el Señor nos llama a nosotros a sufrir las penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y la palabra nos habla también que otro de los ingredientes del aceite de la unción era la canela. Y dice la palabra que la canela, hay tiempos de refrigerio en nuestras vidas, porque no siempre estamos teniendo momentos de tristeza o momentos fuertes de luchas, sino que tenemos tiempos de refrigerio. Ya no todo puede ser aflicción. Hay tiempos de restauración, tiempos en que se nos quita el manto de silicio y nos dan un manto de alegría. Esa canela se conoce como la esencia dulce, es decir, el arte del perfumador que nos endulza. Y aunque creas que la prueba es eterna, que se nos acaba y pareciera no tener fin, a veces tenemos que hacer un alto en el camino y recordar que aún en esos días malos Dios nos ha dado la canela para que podamos descansar. Fíjate que uno de los ingredientes que componía el aceite de la unción, te dije hace un momento que era la mirra, que era el cálamo, que eran especies que salen de la madera, que era la canela y la casia. Esta palabra proviene de una raíz hebrea que es kadat. En griega se traduce como proscuneo, que significa doblarse, inclinarse, reverenciar. Ella es símbolo de una adoración verdadera. Fíjate que no solamente había dolor representado en la mirra, no solamente había cálamo, que era gobierno, no solamente había el orden, ¿verdad?, que Dios nos da cuando venimos a Él en desorden. Estaba la casia, que proviene de una raíz hebrea que es kadat.
y proscuneo en griego, que representa doblarse, inclinarse en reverencia. Ella es símbolo de una adoración verdadera que va más allá de la música. Es cuando yo me vuelvo a adoración. Es el Hijo adorando al Padre a través de nosotros. Fíjate que esto es bien interesante mientras lo leía en el comentario bíblico, porque en ocasiones nosotros pasamos por alto que cada ingrediente de lo que usaba el sacerdote en el tabernáculo era representativo de algo que íbamos a vivir en nuestra vida cristiana. Fíjate que hoy en el siglo XXI se habla mucho de religión, se habla mucho de que nosotros tenemos que servirle a Dios, pero fíjate que a Dios no le servimos a nuestra manera, a Dios le servimos a la manera que Él nos ha llamado a servir. Y es necesario que nosotros entendamos que en el aceite de la unción habían unos ingredientes representativos, y todos ellos, cuando los lees en la palabra, te dan unas porciones por las cuales no era a lo loco, eran porciones que eran particulares. Fíjate que las porciones que se describen en los primeros ingredientes eran porciones iguales, es decir, que iban a ser representativos de que dentro de la vida cristiana iban a haber momentos de dolor, momentos de gobierno, momentos tal vez donde nosotros tendríamos de refrigerio representados en la canela, pero también tenía una porción de aceite de oliva, y ese aceite de oliva representaba la unción del Espíritu Santo. Esa unción que nos da el Espíritu Santo nos permite a nosotros adorarle, nos permite a nosotros experimentar los frutos del Espíritu Santo. Fíjate que los frutos del Espíritu en nosotros son los que nos permiten entender que no siempre estaremos en dolor, que no siempre estaremos olvidados, porque tal vez en el desierto experimentamos todo esto, pero fíjate que ese aceite de la unción sería utilizado por el sacerdote dentro del tabernáculo para ungir aquellos muebles que estaban dentro del tabernáculo. Y fíjate, se nos hace curioso porque en cada elemento que componía el aceite de la unción, cada elemento representaba la vida del creyente, la vida que Dios nos ha permitido vivir. Y es que mientras estemos en esta tierra vamos a experimentar dolor, vamos a experimentar de alguna manera las vicisitudes y situaciones que son necesarias, porque el mismo Señor dijo que en el mundo tendréis aflicción. Fíjate que, Harry, si puedes sacarme a Simón afuera, podemos decir que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Y es necesario que nosotros entendamos que dentro de una vida como la que vivimos, se hace urgente que entendamos que cada elemento que representaba el aceite de la unción nos anunciaba que había una cruz que cargar. Fíjate que en esta mañana, lejos de lo que yo podía experimentar en mi oración, yo decía: Señor, hay momentos donde nos sentimos sin fuerzas, hay momentos donde pensamos que estamos solos, hay momentos donde nosotros no sentimos la fuerza para sonreír y lo que quisiéramos es llorar. Hay momentos donde nosotros tal vez nos sentimos muy tal vez en debilidad, porque somos humanos, porque nos sentimos en un momento de dificultad. Pero yo quiero decirte que dentro de esas experiencias, dentro de ese mover cada elemento del perfume del perfumista, que ellos fueron los primeros en experimentar al Espíritu Santo en ellos, porque fue Dios quien les dio ese arte para poder hacer que cada experiencia en el desierto, cada vez que ellos podían oler aquel incienso que emitía el olor muy fuerte dentro de aquel tabernáculo, cada vez que se estaba elevando aquella ofrenda, aquel sacrificio, podíamos saber que habían olores que se emanaban de aquel tabernáculo, pero sabemos que el perfume del perfumista era lo que iba a hablar de aquel perfume de la unción, que a pesar de que había dolor, que a pesar de que había una ley, que a pesar de que habían momentos de refrigerio, había también
también un aceite de la unción. Fíjate que ese aceite de la unción es representativo del Espíritu Santo. Yo quiero decirte en esta mañana, tú que estás comenzando el año, estamos comenzando apenas el año 2025. Es cierto que es un año profético como nunca. Es cierto que vemos elementos de cumplimiento, que Cristo está a las puertas, que Él se fue para preparar morada para nosotros. Y ayer les hablaba de aquella patria invisible, de esa patria invisible que era necesario estar enfocados para nosotros no perder de vista que en medio de este caminar por el mundo vamos a vivir aflicciones, que será necesario que tropieces, en ocasiones serás mal visto por gente que a lo mejor no tiene el mismo nivel de espiritualidad porque de alguna manera no han crecido en el Señor, pero nosotros no podemos chocar unos con los otros. Nosotros necesitamos ser aquellos que suframos como buenos soldados con la cruz de Cristo, porque nosotros es necesario que nosotros llevemos una cruz. Y realmente esta palabra tocaba a mi espíritu porque en ocasiones nosotros podemos experimentar situaciones de personas que a lo mejor no han podido entender el por qué tú estás en un lugar. Si tú estás en un lugar, no fuiste llevado por accidente. Si tú estás en un lugar sirviendo a Dios es porque Dios te llevó, y en medio de ese peregrinar de la vida Dios te llevó allí para servir, no porque seas mejor, no porque superes a nadie, sino porque Dios te llamó para que tú le sirvieras, porque es un tiempo para unificar, es un tiempo para que Dios nos saque a nosotros aquellas situaciones que quedan en nuestras vidas y que el Señor tiene que tratar con nosotros. Fíjate que uno de los ingredientes, dice la palabra, que pasaba por el fuego, y es que cuando nosotros comenzamos en nuestra vida en el Señor, vamos a ser probados como el oro. Fíjate que el oro era parte de ese elemento que era representativo del fuego, de ese proceso que se vive a través de la vida cristiana. Fíjate que una cosa es la vida religiosa que te enseña el sistema del mundo, porque las religiones, siempre se los he dicho, son intentos de acercarnos a Dios, intentos humanos para acercarnos a Dios, pero nunca te hemos predicado religión, nunca te hemos predicado ese tipo de conversación, porque sabemos que es muy natural que los religiosos es lo que conoce el mundo como cultura, porque es lo que se ha presentado. La palabra de Dios nos habla de un cosmos que es lo que nos rodea, un sistema del mundo que lleva muchos sistemas para hacernos poder vivir una vida en convivencia. Hay unos sistemas naturales que tienen que ser administrados por el hombre. Eso es el cosmos, pero nosotros hablamos de una vida de relación con el Espíritu Santo, de una vida que nos hace entender que esta palabra escrita nos hace comprender lo pequeño que somos, que quedarnos en el aspecto religioso nos haría estar a distancia. Dios te bendiga, Grisel, buenos días. Que estar en un aspecto religioso sería estar a distancia, que estar en un aspecto religioso pudiera atentar contra la unificación de tu familia, porque sí sabemos claramente que en ocasiones nuestras familias tropiezan con nosotros porque no comprenden el nivel de relación tal vez que nosotros, el Señor nos ha permitido experimentar a través del tiempo, y es necesario que nosotros suframos penalidades como buen soldado de Jesucristo. Fue lo que le decía Pablo a Timoteo cuando apenas estaba arrancando en un pastorado, y nosotros sabemos que esa palabra, esa revelación que tuvo Pablo en aquel momento para poder decirle a Timoteo, Dios te bendiga, prima Daisy Rivera, para poder decirle a Timoteo, mira, sufre tus penalidades como un buen soldado. Vemos que hemos compartido los elementos que componían el perfume de la unción. Fíjate que el perfume de la unción hemos dicho que era compuesto por varios elementos. Uno de ellos era la mirra. La mirra implicaba dolor. Por eso aquellos reyes del oriente, cuando fueron buscando al Mesías, le llevaban entre sus regalos mirra, porque ya Isaías lo había dicho, entre los elementos que definirían a ese siervo sufriente era que sería varón
montón de dolores, experimentado en quebranto. Por eso es que nuestro Señor te ha llamado a que cuando eres uno con Él, tú también tienes que sufrir penalidades, decía Pablo a Timoteo, como buen soldado de Jesucristo. Fíjate que en el principio el mundo estaba desordenado, estaba vacío, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Fíjate que en el desorden, en el caos que era representativo del pecado en nuestra vida, el pecado también conlleva lo que el Señor quiere darnos a nosotros. Cuando nosotros experimentamos el pecado, estamos en un mal olor delante del Señor, y es necesario que nosotros entendamos que entre los elementos del perfume del perfumista, unos eran la mirra, que representaban dolor, y eran otros también el perfume de acacia, que también eran participantes de ese proceso que conlleva el orden, lo que conlleva también en ocasiones en nosotros estar ahí. Ese desorden que era en nuestra vida, es necesario que nosotros podamos entenderlo. Fíjate que aparte de eso, en la palabra del Señor nos habla que tenía la mirra, la acacia, que teníamos la canela. La canela es aquel elemento que sale de la madera también, y sabemos que es parte de esa esencia que nos da momentos de refrigerio, momentos donde nosotros no solamente experimentamos la cruz de Cristo en ocasiones dentro de nuestra vida cristiana, sino que también todos esos ingredientes estarían mezclados dentro de un hin de aceite. Y vemos que el aceite de oliva era necesario para ellos poder experimentar ese olor que sería en el momento de ellos poder. Dios te bendiga, hermano Arcelio, Dios te bendiga, hermana Yeida, Gastón. En esta mañana estamos hablando que el perfume del perfumista estaba compuesto por esos elementos que nos harían partícipe de experimentar el olor, porque es que el pecado no huele bien delante de Dios, es que el pecado era necesario erradicarlo. Cada elemento de aquel sacrificio que se ofrecía en la ley era representativo de aquel sacrificio que Jesús haría, un sacrificio por nosotros, sacándonos a nosotros de aquel olor del pecado, y nosotros siendo lavados por la sangre de Cristo que nos lava y nos limpia, y seríamos llenos de ese aceite que el Espíritu Santo solamente nos puede hacer sentir, y de ser alguien ordinario pasar a ser alguien extraordinario, porque cuando tú experimentas la cruz de Cristo, tú comienzas a sentir que sales de muerte a vida. Por eso en esta mañana es nuestro anhelo compartirte esta palabra para que entiendas que en esa porción que dimos lectura hoy de Éxodo 30, 22 al 26 y el verso 35 de Éxodo, nos dicen los ingredientes que componen el aceite de la unción. Cada elemento lo fuimos explicando según íbamos estudiándolo, porque tiene un elemento muy paralelo a nuestra vida cristiana, y es por esa razón que en medio de aquel llamado de Dios a un pueblo que no le conocía, a un pueblo que a lo mejor estaba viviendo un momento de confusión, siendo esclavo en el mundo, era necesario que fuera libertado por aquel niño que Dios había preservado, quien era Moisés, representativo de Jesús en el Nuevo Testamento, quien nos liberta hoy bajo un nuevo pacto, porque hoy nosotros experimentamos su gracia, y su gracia es un favor inmerecido. Su gracia es que hoy tú y yo somos vasos de barro con un tesoro por dentro, y es por esa razón que si tu vida cristiana vas experimentando el dolor, has experimentado la desesperación, yo quiero decirte que hay momentos de canela, momentos de refrigerio, momentos donde no todo es tristeza, momentos donde en el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Es necesario que entiendas que en el elemento del aceite de oliva, ese aceite de la unción,
es el que va a mantener mezclados todos esos ingredientes, porque sin el Espíritu Santo lo que hay es caos, porque sin el Espíritu Santo tú no puedes sobrevivir en esta tierra, que sin el Espíritu Santo nosotros caemos en confusión. Por eso en esta mañana es nuestro anhelo que tú entiendas, iglesia amada, que no eres una congregación que se viste diferente o tal vez que no hace ciertas cosas. La iglesia del Señor es un cuerpo, es un grupo de personas que han sido transformadas por medio del Espíritu Santo y han sido llamados de las tinieblas a la luz. Por eso, aunque estemos sirviendo al Señor en un lugar, aunque estemos sirviendo al Señor en medio de un tiempo donde es necesario el Pentecostés, donde es necesario experimentar el Espíritu Santo, que eso es lo que representa la fiesta de Pentecostés, nosotros necesitamos entender que todos vivimos en medio de un desierto en este mundo. En este mundo está en soledad y solamente la iglesia que son vasos frágiles, vasos que tal vez pueden cometer errores, pero que llevan un tesoro por dentro. Hemos experimentado el favor y la gracia del Señor en nosotros y hoy portamos un mensaje. Hoy somos cartas abiertas. Hoy podemos hacer fiesta en el desierto porque solo a través del Espíritu Santo es que podemos reír, es que podemos descansar en Él, y es por eso que en esta mañana nosotros te estamos explicando la palabra para que entiendas que hay poder en la sangre de Cristo, que el pecado apesta, pero que el olor del perfume de la unción es lo que te mantiene a ti en medio de ese fuego que te quema, de ese fuego que arde, que en ocasiones no pudiéramos resistir. Ese aceite de la unción va a emitir sus olores, su fragancia, que es lo que te va a sostener en este tiempo. Por eso en esta mañana es nuestro anhelo que tú entiendas que el Señor en nosotros es esperanza de gloria. En este día vamos a dar por terminado nuestro devocional. Nosotros nos congregamos en Iglesia Mami Isabela, nuestro pastor Gabito Rodríguez, y en la noche de hoy martes estaremos estudiando la palabra en la escuela bíblica, porque todos sabemos que es la columna vertebral, ¿verdad? Como hemos dicho siempre, de la iglesia del Señor, porque es necesario recordar la palabra escrita no solamente en nuestra, ¿verdad?, en nuestra memoria, sino en nuestro corazón, en nuestro espíritu, porque ya no andamos por el alma, andamos por el espíritu, y es necesario comerla, tenerla en nuestro corazón para nosotros poder renovar nuestra mente y no recibir el bombardeo únicamente que el enemigo nos lanza. Así que en esta mañana oramos y damos por terminado este devocional y damos la gloria al Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te adoramos. Padre, te damos las gracias porque en este día, si algo hemos podido compartir de tu palabra, se debe a tu gracia y a tu favor. Padre, yo te presento las vidas que al lado de su artefacto electrónico nos han acompañado. Mira a mi hermana Evelyn, mi hermano Gilberto. Padre, yo te presento a mi hermano Arcelio Rodríguez. Oh Padre amado, su familia. Te presento a mi prima Daisy Rivera. Padre, te presento a mi hermana Carmen Rita. Te presento a mi hermana Sandra Pizarro, Yadira Lugo, Yeida Gastón. Oh Padre amado, mi hermana, Señor, Arlín Bravo, Xiomara Méndez. Oh Espíritu Santo, te presento a mi hermano Joel Salas. Padre amado, cada vida que siempre se conecta con nosotros, permite que tu palabra sane el corazón, y Padre, que puedan sentir que cada proceso le da orden a ese perfume que somos cada uno de nosotros a través del Espíritu Santo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Buen día. Adelante en el Señor. Buen día y buen provecho. Dios te bendiga.